Buenos días, muy buenos días. Gracias por acompañarme en su programa La Voz de la Justicia a través de la nueva FM 94.7 desde la capital Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Estamos el día de hoy con un invitado, el licenciado Luis Interiano, y vamos a estar platicando de un tema, me parece muy interesante, aquí en su programa La Voz de la Justicia. Este tema que se llama medidas de protección del Ministerio Público. Gracias, licenciado, por acompañarnos aquí en tu programa La Voz de la Justicia. Al contrario, muchísimas gracias por la invitación. Es muy importante, como tú bien lo mencionas, este tema. Es un tema que de alguna otra forma debe de saber la sociedad, porque se cometen, a pesar de que es un tema ya viejo, se siguen cometiendo algunos delitos y sobre todo las mujeres lo siguen consintiendo por el desconocimiento jurídico. Esperemos que el día de hoy esta plática pueda resolver algún tema pendiente por ahí de las personas que desconocen que pueden acceder a la justicia. Me parece que lo que acabas de decir es interesante, ¿no? El hecho de que, pues sí hay un desconocimiento de la sociedad, sobre todo de estos grupos vulnerables, que a lo mejor es hacia donde va estas protecciones del Ministerio Público. Pero me parece más grave que en la práctica, estoy seguro que tú lo has de haber visto en alguna ocasión, hay un desconocimiento inclusive por parte del propio Ministerio Público de la existencia de estas medidas, y que él puede echar mano inmediatamente cuando advierta la necesidad de proteger, ¿no?, a una víctima de una conducta delictiva, que eso sí es lo más grave, ¿no? Sí, la verdad es que tienes razón. En la práctica, como a lo mejor tú también, porque tú también eres postulante, hemos vivido ese desconocimiento por parte de los operadores del sistema, en este caso el Ministerio Público, y también, muy grave, la Policía Especializada. La Policía Especializada que tenemos en el estado de Chiapas, la verdad necesita una capacitación formal y muy importante sobre este tema. Mira, por un comentario así rápido, en alguna ocasión una persona llegó al despacho a prestar mis servicios y me comentaba que cuando fue con la Policía Especializada, porque ya ves que en el Código Nacional de Procedimientos Penales, esta es la Policía Especializada la que puede hacer ciertos actos de investigación. Entonces le dice a la Policía Especializada: ¿sabe qué, señor? Mi esposo me está siguiendo, todos estos días me ha estado siguiendo, después de que tuvimos el conato de violencia me está siguiendo y la verdad me preocupa mi integridad física. Y le dijo: no, pero eso no es tan importante, lo importante es que usted me diga qué ha sucedido a partir de que se separan, por eso me está siguiendo. No, es que eso no es tan relevante. Tristemente, esto es lo relevante, pues, esto es lo relevante para que el Ministerio Público pueda acceder a estas medidas de protección, como lo establece el artículo 137 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Pero creo que eso lo vamos a ir platicando poco a poco, pero sí, en efecto, es muy preocupante lo que tú acabas de mencionar. Sí, y solamente así como para complementar, creo que tienes razón, ¿no? Hay una necesidad por parte de la policía de actualización, de instrucción, pero no podemos dejar de pensar o dejar pasar que también se necesita para los ministerios públicos, para los jefes de los ministerios públicos, porque la verdad que como jefes se sienten dioses, ¿no? Sí, es cierto. Y desafortunadamente incluso para algunos jueces, ¿no? Así es. En nuestro estado los jueces no son especializados. El día de hoy un juez puede estar 5 años en un juzgado civil, el día de mañana lo manda a un juzgado de control y tiene que aprender ahí, ¿no? Decía un juez en una audiencia de juicio que yo tuve por ahí, de un delito de privación preventiva oficiosa. Digo: no, yo no he estudiado maestría ni doctorado, decía el juez, pero aquí en este juicio es donde estoy aprendiendo. Imagínate, ¿no? Un juez que llega a aprender a un juicio. Se supone que tú adquieres los conocimientos y la experiencia para que cuando se necesite la apliques. No aprender, así que echando a perder, ¿no? Quiere aprender, válgase la expresión. Pero bueno, como tú dices, vamos a seguir platicando. ¿Qué cosa, el licenciado Interiano, es una medida de protección? Como yo ahorita estando ahí atrás en la radio,
al escuchar de medida de protección como ciudadano, ¿qué debo entender? ¿Cómo voy a poder comprender la existencia y qué cosa es la medida de protección? Bueno, mira, en términos coloquiales, porque entiendo que estamos en una plática que va dirigida a la sociedad en general, te puedo decir que las medidas de protección son precisamente instrumentos procesales que tiene el Código Nacional de Procedimientos Penales a efectos de poder, de alguna forma, inmediatamente proteger a la víctima. Llámese víctima de violencia familiar, no solo la mujer, porque aquí hay que tomar en consideración que nuestra idiosincrasia mexicana no nos permite a veces a los hombres denunciar violencia familiar, y sí existe, existe, y te digo, te repito, por esa idiosincrasia de que el hombre es machista, no lo realiza, pero en efecto hay hombres que sí sufren de violencia. Por lo regular se ve más en la mujer. Entonces, cuando una mujer... Da pena al hombre llegar con el Ministerio Público y decir, me pegó mi mujer, ¿no? Pero lo debe hacer porque recuerda que el índice es muy bajo cuando vemos que un hombre lo mata a una mujer por esta violencia familiar. El índice es muy bajo, se da más en la mujer. Sí, es más común del hombre hacia la mujer. En efecto, pero pues para aquellos hombres que están sufriendo de eso, que sepan, y también las mujeres, que en cuanto ustedes estén resintiendo una violencia familiar, que puede ser psicológica, puede ser física, puede ser sexual, puede ser económica, hay muchas violencias, ¿no? Deben de acceder ante el Ministerio Público para efectos de que éste estudie el caso, y si en su momento oportuno ve que existe un riesgo, que eso es lo principal, existe un riesgo inminente en la integridad física de la persona, en la integridad psicológica o inclusive en su vida, de inmediato él es el único facultado para efectos de que inicie o decrete estas medidas de protección de acuerdo al artículo 137 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el cual establece precisamente eso, que el Ministerio Público es el que debe de decretarlas de inmediato cuando exista el riesgo, como lo digo, cuando exista el riesgo en la seguridad de la víctima, y que debe de cesar este riesgo, ¿no? Y entonces por eso emite. Ahora, aquí hay que hacer una aclaración. Existen varias medidas de protección que el Ministerio Público debe de decretarlas, pero existen tres en el Código Nacional de Procedimientos Penales que son, creo yo, las más importantes cuando existe una violencia familiar que ya se está desbordando y que consideramos que la víctima está sufriendo un peligro inminente de que se le afecte a su integridad física, inclusive hasta la vida. Sí, que si no se aplique esta medida de protección, la palabra que utilizaste fue la más correcta, existe el peligro, ¿no? Así es. Esta te puedo decir que una de ellas es precisamente que el Ministerio Público decretará que el imputado del delito no se acerque a la persona o no tenga comunicación con ella. Eso es importantísimo. La otra, también muy importante, es que se limita el acercamiento al domicilio de la persona o inclusive a los lugares donde esta persona frecuenta. Y una tercera, que es muy importante, es la separación del domicilio inmediatamente de la persona que está siendo víctima del delito de violencia familiar. Estas tres son muy importantes, te decía, y vuelvo a repetir el caso anterior. Esta persona, cuando llega al despacho, me dice: licenciado, tengo un mes más o menos que esta persona me está siguiendo, tengo temor fundado de que en uno de esos seguimientos sea para que me provoque algún otro daño, aparte de los daños que ya me ha estado provocando, que me provocó durante toda nuestra relación. Y entonces yo dije: ¿y el Ministerio Público qué ha hecho? No, pues ya me decretó unas medidas. Le dije: ¿ya le decretó las medidas de seguridad? Y me dice: sí, ya me decretó unas. Pero haz de cuenta que le decretó, y aquí es donde la gente debe de entender esto. Las medidas de entrada, las medidas de seguridad son rapidísimas, son de inmediato. Las leyes dicen que son inminentes, de inmediato. Tendría que ser, desde el momento en que yo acudo como ciudadano ante el Ministerio Público a presentar una denuncia, una querella, desde ese momento. Desde ese momento. ¿Podría aplicar al Ministerio Público esta medida de protección? Así es, desde ese momento. Inclusive tiene la facultad y la obligación, es una cuestión no discrecional, es una obligación que le impone el 137, que bajo su más estricta responsabilidad, motivada y fundadamente, debe de decretar estas medidas de protección cuando ve que hay un riesgo inminente en la víctima. Entonces, lo que pasa con el Ministerio Público, yo he notado que el Ministerio Público, no todos, no podemos hablar de todos, hay ministerios públicos que sí lo hacen de inmediato, y hay otros que no. El problema con el Ministerio Público es que trata de ver
o piensa a criterio de él si las medidas de protección son las idóneas o no. Y entonces de pronto ponen, bueno, ¿sabe qué, señora? Vamos a patrullar su casa, ¿no? Que patrullen su domicilio los cuerpos policíacos. Otra de ellas es vamos a tener una vigilancia constante con usted. Otras es que usted hable de inmediato cuando vea usted que haya otro conato de violencia y la persona llegue a su casa. Pero las tres primeras que te acabo de mencionar son fundamentales cuando ya existe ese riesgo inminente. Y el Ministerio Público no las decreta, y he visto esto en la práctica, como tú bien decías, a veces por el desconocimiento, pero a veces también por la tramitología que sigue después. Porque el Código Nacional nos dice que una vez que determina estas medidas de protección, debe de acudir ante el juez de control para efectos de que éste las revise y las pueda en su momento modificar, ratificar o inclusive cancelar. Y ese trámite es el que a veces los ministerios, porque lo digo por experiencia, dicen, pero tenemos que ir a hacer eso. Pues sí, es que eso es lo normal. Inclusive es para que tenga la vigencia, ¿no? Como lo dice el Código Nacional, que haya una protección para que la por 60 días. La pueda ratificar o modificar el propio juez de control, ¿no? Y aquí hay una cosa muy importante. Aquí ya estamos tomando en consideración a un juez que es una instancia mayor y que de alguna otra forma este juez ya tiene el conocimiento para vigilar que el Ministerio Público realice pues de forma adecuada las medidas de protección. Entonces esto sí es muy importante, que las personas que en este momento están sufriendo de violencia familiar, hombre o mujer, tío, abuelo, primo, porque el Código Penal para el Estado de Chiapas establece que puede ser el concubino, la pareja, el ascendente, descendente, en línea recta. Entonces, no solo es el esposo y la esposa, porque la gente eso es lo que piensa, es decir, el hijo. En este momento dice, mi papá me violenta, y dice, pero no. Pero estas medidas de protección solamente se van a aplicar en el caso de delitos de violencia familiar. Bueno, la ley establece que cuando sea una violencia de género, entonces sí debe de aplicarse ya ves que existe una ley también, una ley general de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia. Entonces, cuando existe en mujeres, se aplica a las medidas de protección, pero también se pueden aplicar en otros casos, porque lesiones, homicidios ya no, pero sí lesiones, amenazas. Hay un catálogo, ¿no? También hay diligencias que se pueden ser precautorias, inclusive también ahí está lo que es las medidas cautelares, que también eso lo podemos platicar posteriormente, porque muy probablemente una medida de protección lo que quiere para ir protegiendo a la víctima el Ministerio Público es después transformarlas en una medida precautoria. Y posiblemente posteriormente en una medida cautelar. Exacto, así es. Ok, y entonces ya estamos aquí en la circunstancia de que yo ya llegué con el Ministerio Público, presenté la denuncia, aplique esta medida de protección el Ministerio Público y decíamos, tiene 5 días, ¿no? Refiere el código para efectos de que sea ratificada, derogada, revocada o modificada por parte del juez de control esta medida de protección. Pero ¿qué pasa si yo me encuentro en el lado del imputado en el cual se le aplicó esta medida de protección y el Ministerio Público no ha acudido? Porque también estoy seguro que lo has de ver analizado, el hecho de que pues llegan personas y dicen, tengo 15, 20 días, 2, 3 meses con la aplicación de la medida de protección, no he podido ingresar a mi casa a sacar mi ropa, mis enseres personales, y estoy así, ¿no? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué puedo hacer? Tú me estás hablando en relación al diputado, sí, del otro lado. Bueno, es muy importante también tomar en consideración que el Código Nacional establece, y también la Constitución, que hay igualdad de armas, ¿no? Y antes de contestar propiamente a tu pregunta, yo sí quiero tomar en consideración algo. Si bien es cierto que hay una protección para la víctima, también hay una protección definitiva y muy bien establecida en la Constitución y en el Código Nacional de Procedimientos Penales para las personas que son imputados, porque hay que recordar que toda persona es inocente, ¿no? Hasta que se demuestre lo contrario. Ese es un principio muy básico de la inocencia. Entonces, en efecto, por eso es que el Código Nacional, cuando establece que debe ser fundada y motivada, ¿sí?, estas medidas de protección,
y que deben de ser idóneas además, porque me he encontrado, precisamente, y ahí voy a tu pregunta, me he encontrado con gente que llega y dice, oye, licenciado, yo en ningún momento considero que he hecho esas acciones para que me prohíban ir a mi domicilio, no puedo sacar las cosas. Bueno, entonces, precisamente el código establece esta parte de poder ir con el juez, a través de una audiencia de control, ir a checar esas medidas de protección, si todavía son idóneas o no son idóneas, porque sucede que una persona, cuando se las decretan, y si a lo mejor tenía estos conatos de violencia, se da cuenta que ya está a otro nivel, y entonces le baja esa violencia, y también es muy loable que si ya le bajó y que si ya se tranquilizó la persona y se cumplió con los parámetros de la ley, que es proteger a la víctima, también es dable que él pueda acceder a ese derecho fundamental de sacar papeles, de sacar documentos, de tener acceso a su casa, inclusive a sus hijos, ¿no? Entonces, por eso hay una revisión de las medidas de protección, que eso es muy importante para los abogados litigantes, que sepamos las medidas de protección que se deben de aplicar a la víctima, pero también en contraposición y en esta situación de que las partes tienen la igualdad de armas, también poder acceder a una audiencia de control donde se revisen las medidas de protección para ver si siguen siendo idóneas, o inclusive para que fundamentemos y motivemos en esa audiencia y el juez diga que las cancela, ¿no? Sí, pensando en que pues el Ministerio Público, decíamos, puede aplicar una medida de protección desde el momento mismo en que se está iniciando, ¿no?, la investigación, el registro de atención, la carpeta de investigación. Desde el momento mismo en que se está presentando la denuncia o la querella, el Ministerio Público no ha hecho ningún acto de investigación, y en ese sentido, pensar en que primero va a investigar y después aplicar una medida de protección puede considerar un riesgo alto, porque a lo mejor la víctima pueda ya ser violentada de una forma distinta y mayor. Entonces el Ministerio Público aplicará inmediatamente la medida de protección, sin saber si sea cierto o no, porque bueno, estaríamos presuponiendo que en todos los casos que se llegue ante el Ministerio Público a decir la existencia de una conducta delictiva, pues todas son ciertas, ¿no? Y nosotros sabemos que en muchas ocasiones no lo son. Por eso la necesidad de que el Ministerio Público tendría que acudir de forma oficiosa ante el juez de control con la finalidad de que se pueda ratificar, modificar o revocar la propia medida de protección. Y en ese sentido, si el Ministerio Público no acudiera, entonces ya tendría la posibilidad el propio imputado de acudir ante el juez de control a solicitar a esta audiencia, ¿no?, para que el juez verifique si efectivamente es cierto, ¿no?, ya con los primeros actos de investigación que pudo realizar dentro de estos primeros 5 días el Ministerio Público, si es cierto el riesgo que sufría la víctima, y si en ese caso de ser cierto, de qué magnitud ha sido el riesgo, para efectos de que se pueda determinar si continúa la medida de protección e inclusive la pueda modificar o en su caso revocar. Por eso considero que es la situación de que se plantea la necesidad de acudir ante el juez de control para que éste pueda analizar y estudiar la propia medida de protección. Y es importante que la víctima también lo sepa, ¿no? Sí es. Que si llega ante el Ministerio Público, refiere una conducta que no es cierto, una supuesta conducta delictiva, un hecho delictivo que no sea cierto y no se puede acreditar ante el juez de control, pues lo más seguro es que el juez de control la revoque, ¿no?, y diga, bueno, ya no tiene validez y pueda el señor regresar a su domicilio a hacer su actividad y vida normal y cotidiana, ¿no? Así es, licenciado. De hecho, desde cuando el Ministerio Público, como tú bien lo dices, en la investigación que está realizando, la víctima le da ciertos hechos que son constitutivos de poder decretar las medidas de protección, por eso precisamente el juzgado de control notifica al imputado, porque previamente ya el Ministerio Público le notificó de las medidas, y ahí precisamente se le da la garantía de defensa al imputado para efectos de que se debata si en verdad estos hechos que ha narrado la víctima son
de estas medidas emergentes, la que la ley lo maneja en términos generales como medidas emergentes, ¿no? Porque pues evidentemente una medida emergente es esta, precisamente separación del domicilio, porque ya hay demasiada vulnerabilidad de la víctima en el domicilio, o que no acceda, que no llegue al domicilio o donde se encuentra la víctima, porque ya es demasiada la vulnerabilidad. Entonces, ahí es donde se debate eso, y en efecto, que sepan, como tú bien lo dices, las víctimas, que también un juez de control tiene que analizar de forma razonable la idoneidad de la medida, porque no es posible que una persona que nada más tuvo un conato de pleito cotidiano con su pareja, ella llega y diga, ¿sabe qué? Es que hoy, al estarse lavando los dientes, tiró la pasta, me enojé, discutimos, me dijo, salte de la casa, lárgate tú, y sabe que ahorita vengo y por favor que no entre al domicilio. Eso, la verdad, también que se abstengan, ¿verdad? Porque no se trata de que las medidas de seguridad sean como un pleito entre las personas, como para ir viendo quién puede más ante las autoridades. Y esto también, fíjate, déjame decirte algo, esto también he visto mucho. Desafortunadamente, en la Fiscalía de la Mujer, todas las fiscales son mujeres, y por tanto, como que traen un criterio en ese sentido, y no son objetivas a veces. Y con que llegue una mujer a decir 1000 cosas de un hombre, entonces por ahí se van y no son objetivas al momento de estar decretando todas estas medidas. O inclusive a veces son omisos. Cuando llega un hombre es peor, ya te imaginarás. Entonces sí se necesita esa sensibilidad en cuanto al género, y no solo estar pensando de que el hombre es el que puede ser victimario de este delito, sino también el hombre puede ser un hombre. Sí, desde que llega una persona a estas fiscalías, esta Fiscalía de la Mujer, por lo menos aquí en Chiapas o en Tuxtla, pues ya, ¿no? Como que está estigmatizado, ¿sí? del malo, ¿no? Y yo pienso que pues sí, hay historia que nos antecede a nosotros los hombres, en que, como tú lo comentabas, es más común la violencia del hombre hacia la mujer, y es menos probable la violencia de la mujer hacia el hombre, pero que existe, ¿no? Yo por ahí me platicaba a mí una abogada que decía que ella acudió con una persona, un caballero del sexo masculino, acudió ante la Fiscalía de la Mujer para presentar una denuncia por suele haber sido víctima de lesiones, de violencia por parte de su cónyuge, ¿no? De su esposa. Y le decían, no, aquí no, es de la mujer, ¿no? Entonces, pareciera entonces que necesitaríamos una fiscalía del hombre, ¿no? Para efectos de poder presentar una denuncia. Y eso creo que es un gran problema que tienen la fiscalía, ¿no? O las fiscalías, no sé si en todos lados es igual. El hecho de estar peloteándose, ¿no? No es aquí, es allá, no es allá, es acullá, no aquí. Y uno dice, lo entiende, que hay fiscalías especializadas, pero también hay circunstancias apremiantes, agravantes, circunstancias complejas que deberían tener un poco de sensibilidad, ¿no? Sensibilidad para decir, bueno, señor, mire, no es aquí, pero por haber sido golpeado. Imagínate si estábamos comentando al inicio que a lo mejor al hombre le dé vergüenza que pueda llegar a una fiscalía donde diga que su pareja lo golpeó, pues ya desde ahí la resolución que tuvo que haber realizado, tuvo que haber pensado, meditado, hasta decir, bueno, ni modo, no, me voy a aguantar mi vergüenza y voy a ir a presentar la denuncia. Y que aparte de eso lo estén peloteando, no, aquí no es, váyase para allá, no, aquí. Digo, me parece, estoy seguro que lo único que llegan los fiscales a hacer su chamba, son chambistas, ¿no? Ellos quieren llegar a las 9 de la mañana, salir a las 2 de la tarde y que cobrar su quincena. Nada más, ¿no? O sea, si no tuvieran ninguna investigación, fueran felices. Entonces se ve que no hay una preparación, no hay una calidad, no hay una... Ellos, muchos se sienten dueños de las propias fiscalías, y me parece que su forma de trabajar no es lo que tú haces en tu oficina,
porque pues tú lo que quieres es darle la atención más adecuada a tu cliente, más profesional, que tu cliente se sienta acuerpado, protegido, porque tú lo que quieres pues es seguir teniendo a ese cliente. El fiscal no le interesa, ¿no? Si llegan bien y si no llegan, pues también ellos ganan lo mismo. Entonces, creo yo que hay un gran tema ahí de modificación por parte de las fiscalías. Pero nos vamos a ir a nuestro primer corte y volvemos.